Y Jesús iba montado hacia Jerusalén aquel día. No eran los gritos de la multitud que lo instaban a seguir. La cruz llamaba. La multitud corría por Jerusalén, enfermos y cansados, clamando sanidad. Su plan final no conocían todos y seguían en asombro a Jesús. Obedecer fue su deber. La cruz llamaba, la cruz llamaba. El Cordero por amor su vida debe entregar. La cruz llamaba, Jesús debe seguir solo a morir. La cruz llamaba. Y una semana después, Jesús estaba oyendo los gritos de la multitud de nuevo, pero esta vez eran gritos de ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Fue el jueves por la noche de esa semana que Jesús tomó la última cena con sus discípulos. Sabiendo que después de ella se presentaba la agonía de la cruz, fue al jardín del Getsemaní para orar solo con sus discípulos, excepto uno. Este llevó una multitud furiosa al lugar de oración y, con un beso, Judas traicionó al Señor. Jesús fue arrestado y llevado esa noche ante Caifás, Anás, Herodes y Pilato. Pero a pesar de que Pilato no encontró culpa en Jesús, lo sentenció a morir y lo entregó para ser crucificado. Fue ridiculizado, escupido y brutalmente golpeado. Una corona de espinas fue puesta en su frente, soportó el dolor, toleró la humillación y sufrió en silencio, porque la cruz llamaba. El juicio y los golpes le esperaban, el beso y dolor de los que él amó. Él no miró atrás después de todo, suficiente sería la cruz. El amor venció en el Calvario. La cruz llamaba, el Cordero por amor su vida debe entregar. La cruz llamaba, Jesús debe seguir solo a morir. La cruz llamaba. Jesús, cargando su propia cruz, subió a esa colina donde pronto aguantaría el pecado del mundo. Algunos se mofaban, otros lloraban, y cuando alcanzó la cima del Gólgota, lo crucificaron. Así Dios demostró su amor por nosotros. En este tiempo todavía somos pecadores, pero Dios murió por nosotros. Su sangre fue derramada por el mundo. Su sangre fue derramada por mí. Gloria al Hijo de Dios clavado en la cruz, y tiembla todo hombre ante tu gran Salvador. La cruz llamaba, la cruz llamaba. El
Buenos días, hermanos. Vamos a esperar que todos se ubiquen para estar tranquilos, porque vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Y cuando vamos a la palabra de Dios, tenemos que estar tranquilos. Vamos a pedir que los padres tengan a sus hijos, porque necesitamos tener todo el silencio que requerimos para la palabra de Dios. Vamos a abrir la escritura, hermanos, la palabra de Dios en Mateo capítulo 27. Queremos invitar a todos aquellos que están conectados a través de la plataforma de YouTube, que también nos acompañen en abrir sus Biblias en el capítulo 27 de Mateo. Y en el capítulo 27 vamos a escoger algunos versículos que nos van a poner en sintonía con el mensaje de esta mañana. Vamos a esperar que todos tengan abierta la Biblia ahí. Y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para pedir al Señor su Espíritu, para que nos dé la tranquilidad, la concentración que necesitamos para la palabra. Oramos, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes esta mañana para leer las Escrituras. Y te ruego, Señor, que tú nos ilumines con tu Santo Espíritu para entender, para comprender, Señor, lo que vamos a leer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice así, capítulo 27, verso 1 en adelante, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Verso 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Y Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo:
inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Palabra de Dios. Este es uno de los hechos más terribles que existen en la Biblia. Es un juicio, hermanos, es un juicio. Todos nosotros no nos apetece la palabra juicio. Y yo quiero tomar en cuenta esta palabra y mirar esta historia desde esta perspectiva del juicio. Todos sabemos que estamos viviendo en un tiempo de juicio. La palabra original para juicio es crisis. Esa es la palabra. De manera que estamos viviendo en un tiempo crítico, porque estamos viviendo un tiempo de crisis. O sea, un tiempo de juicio. Pero cuando hablamos de esto, hermano, en relación a Dios, el juicio que en este momento nosotros estamos y en la cual somos protagonistas todos, no es un juicio para ver qué decisión toma Dios con respecto a nosotros. Ese no es el juicio. Sino el juicio tiene que ver con la decisión que yo debo tomar con respecto a Dios. Porque la decisión de Dios con respecto a nosotros, Él ya la tomó. ¿Y qué decisión tomó Dios con respecto a nosotros? Es salvarnos. Hay una declaración que es la Declaración Nacional Cristiana, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. De manera que esta declaración revela claramente que Dios ya tomó la decisión con respecto a nosotros de salvar a toda la humanidad. Incluso, hermanos, el Señor retarda su promesa, dándonos el tiempo para que todos procedamos al arrepentimiento. Lo que indica entonces, y vuelvo a reiterar, porque ese es el punto del sermón de esta mañana, es que falta que nosotros tomemos la decisión con respecto a Jesús. Alguien podrá decir, pero nosotros los que estamos aquí ya tomamos esa decisión. Pero aun cuando sea obvio, el tema no es tan obvio. Porque el hecho de estar nosotros aquí, de apartar el sábado para poder alabar al Señor, eso no quiere decir que hemos aceptado al Señor. ¿Cómo? ¿No dice la Escritura que muchos me dirán en aquel día: Señor, no hicimos milagros? ¿No hicimos y sacamos demonios? ¿No predicamos tu palabra? Y el Señor le dirá: apartado de mí, hacedores de maldad. Eso nos indica que estamos viviendo en un punto tan delicado que demanda de nosotros una respuesta frente a Jesucristo. No sé si no olviden ustedes el primer día en que yo aparecí aquí, hablando de una profecía en la cual nadie toma en cuenta, y que esta profecía dice que nosotros
somos una iglesia cristiana sin Cristo. Porque Cristo está golpeando las puertas de la iglesia para entrar a ella. Yo, en relación a esto, hermano, lo que estoy diciendo, me gustaría entrar al juicio que hicieron los hombres con respecto a Jesús cuando vino la primera vez y que la Biblia describe con dramatismo de cómo los hombres apresaron a Jesús y lo llevaron a juicio. Entonces, ¿cuál es la idea de este tema, hermanos? Es que nosotros revisemos ese juicio y podamos ver las decisiones que se tomaron allí con respecto a Jesús. O sea, en otras palabras, este relato aquí es un escenario propicio para ver qué hicieron las personas con Jesús en esa ocasión. Quiero colocar mi acento. Y lo otro que quería decir, hermano, es que toda la humanidad, todos sin excepción, han de hacer una decisión por Jesús. Allí nos habla de lo que nosotros llamaríamos la casta política y religiosa que había en aquel entonces. También uno puede ver qué es lo que hizo el procurador romano con respecto a Jesús. ¿Qué hizo la multitud con respecto a Jesús? ¿Qué es lo que hizo Barrabás con respecto a Jesús? Todos ellos tomaron una decisión. Y esa decisión marcó la vida para siempre de esas personas. Bien, vamos a ver, hermanos. Quiero hablar un poco del contexto, tanto de las personas como de las condiciones sociales, políticas y espirituales de la época en que Jesús desarrolló su misión. Voy a comenzar describiendo lo que se conocía en aquel entonces como la casta política y religiosa y su relación con Jesús. Por ejemplo, el Sanedrín era un cuerpo colegiado porque era un mecanismo jurídico colectivo que delibera y acuerda decisiones democráticamente, por consenso, unanimidad o mayoría, los cuales expresan la voluntad unitaria respecto de un interés público o religioso. Los judíos, llámense saduceos, fariseos, escribas, se han propuesto eliminar a quien los está incomodando. Los saduceos, también llamados sadoquitas, porque eran los integrantes de un grupo de judíos pertenecientes a la clase alta de la sociedad judía de su época. Los sadoquitas eran porque ellos decían que eran los descendientes de un sumo sacerdote de los tiempos de Salomón llamado Sadoc. Y Sadoc viene de una palabra que significa justicia, rectitud, justo. Los saduceos creían que el hombre era el creador de sus propias circunstancias, por lo tanto también de sus justicias. Ellos creían que el ser humano podía producir la justicia por sí mismo, de manera que no necesitaban a Jesucristo. Por lo tanto, no les llamaban la atención su mensaje, porque ellos se creían justos. A ver, hermano, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es la parte más árida del tema aquí? Es que estamos en presencia de verdaderas corrientes de ideas con respecto a Jesús que existían en aquel entonces.
Son las mismas ideas y corrientes e ideologías que nosotros tenemos alrededor nuestro, que exaltan al hombre y lo que él puede hacer. Pero sabemos perfectamente que el hombre, en relación a la justicia, a limpiarse a sí mismo delante de Dios y poder tener algún mérito, no es posible. La palabra de Dios dice: venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, sean emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vengan a ser como blanca lana. No hay en esta tierra, no hay alguien que exista, ni cuerpo colegiado, por muy justo que aparentemente sean, que hagan posible cambiar nuestra situación delante de Dios. Y claro, cuando alguien concentra su mirada en lo que yo puedo hacer, Jesús no es necesario. Por lo tanto, yo puedo tomar una determinación con Él y es rechazarlo. Ellos se declaraban directamente enemigos de Jesús. Por eso no lo podían aceptar como el Mesías. Ahora miren, hermanos, voy a decir una frase. ¿Por qué me interesa que revisemos así por lo menos una pasada en las condiciones que existían en los tiempos en que Jesús vino? Porque aquel que desconoce la historia está condenado a repetirla. Yo voy a describir algunas cosas, hermanos. No voy a poder hacerlo totalmente, pero voy a describir, fuera de la condición de los cuerpos colegiados y políticos y religiosos en aquel entonces, yo necesito comentarle algo en el ambiente de lo que eran las personas en aquel entonces. Por ejemplo, la vida se había vuelto falsa y artificial. Cuando Cristo vino a la tierra, la humanidad parecía estar a punto de alcanzar su punto de mayor degradación. Los fundamentos de la sociedad estaban destruidos. La vida se había vuelto falsa y artificial. Los judíos, destituidos del poder de la palabra de Dios, y le daban al mundo tradiciones y especulaciones que oscurecían la mente. La religión estaba perdiendo poder. La adoración en espíritu y en verdad había sido sustituida por la glorificación de los hombres en una rutina sin fin de ceremonias creadas por los hombres. Por todo el mundo los sistemas religiosos estaban perdiendo su poder sobre la mente y el alma. Desilusionados por las fábulas y falsedades que intentaban embotar el pensamiento, los hombres se volvían a la incredulidad. Se abandonaron los valores como la verdad, el honor, la integridad, la confianza y la compasión estaban abandonando la tierra. Una ganancia implacable y la ambición absorbente daban origen a la desconfianza universal. La idea del deber, de la obligación, de la fuerza para con la franqueza, de la dignidad, de los derechos humanos, era puesta a un lado como si fuera un sueño o un cuento. La religión eran los placeres. A medida que las pasiones y los propósitos malos de los hombres eliminaban a Dios de sus pensamientos, ese olvido los inclinaba cada vez con más fuerza hacia el mal. Los hombres llegaron a considerar a Dios como semejante a ellos. Hermanos, díganme, ¿la historia se está repitiendo? Ok, hermanos. Ahora vamos a volver al foco del juicio. Del juicio. Dos hombres condenados a muerte. Uno es justo y el otro culpable. El justo
es presentado delante de un tribunal donde estaba Pilatos, la casta política y religiosa, y terminaba el cuadro judicial, una multitud que en cierto sentido representa a la humanidad. El culpable está preso, no muy lejos de allí. El gobernador tenía una dificultad: ¿cuál de los dos debería morir? Uno es justo y el otro culpable. Uno merece morir, el otro no. La multitud exige que el justo sufra la muerte. La humillación, el dolor, el sufrimiento que se podía esperar después de conocer la condición del común de la población que existía en ese entonces. ¿Quién era Barrabás? ¿Qué elección tomó Barrabás? Y yo quiero comentar un poco quién era Barrabás. ¿Han escuchado de Barrabás? El nombre Barrabás es un compuesto arameo que significa hijo de rabí, hijo del maestro, de maestro. Probablemente Barrabás fue hijo de un próspero rabí o maestro. Si realmente fue así, su vida se volvió una vergüenza para la familia y para la sociedad. El historiador Flavio Josefo informa que Barrabás fue un criminal antes de ser capturado por los romanos. La escritora Elena de White dice que él era un notable ladrón y asesino. Él era un bandido y revolucionario político. Barrabás pertenecía al grupo extremista judío llamado los celotes. Los celotes eran asesinos por encargo. Usaban un puñal corto llamado sica y lo usaban con mucha maestría y cumplían su encargo en medio de multitudes. Por eso que a los celotes se los llamó sicarios, porque usaban una sica, un cuchillo agudo, para matar a las personas. De ahí pertenecía Barrabás. Hay un hecho interesante que me gustaría agregar aquí, hermano. Es que la pregunta que Pilatos dirige a la multitud, Jesús es distinguido como llamado el Cristo. ¿Por qué esta distinción? De acuerdo con uno de los más antiguos manuscritos del Evangelio de Mateo, el primer nombre propio de Barrabás era Jesús, Yeshua. Tal vez esto explique por qué Pilatos, ¿a la cual de los dos queréis que os suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y aquí se abre una dimensión realmente impresionante, porque los celotes, especialmente estos hombres, se levantaban como el Mesías. ¿Y qué es lo que pretendían ellos? Cambiar la sociedad, eliminando todos los pecadores, como los publicanos, como los pastores de rebaño, como las prostitutas. Estos celotes asesinaban a esas personas con el objetivo de transformar la sociedad como una sociedad perfecta. Y Barrabás se erigía a él como el Mesías. Así que tiene una dimensión especial el hecho de que delante de la multitud, delante de las personas que debían tomar una decisión por Jesucristo, aparece Barrabás como una alternativa. ¿Y a quién eligió la multitud? Eso yo no lo puedo entender.
Y no lo puedo entender porque Jesús estaba al frente de ellos, pero también había otro Jesús. Y ellos tuvieron que tomar la determinación de ir por el Jesús Barrabás, porque Jesús Barrabás concentraba una forma de salvarse, que era a través de las obras, desechando la obra de Jesucristo para salvarse, que es por gracia y a través de la sangre de Jesucristo. ¿Saben? Lo que más me impresiona, hermano, es que cuando Barrabás, que estaba a pocos metros de allí, que sabía que iba a morir crucificado en la cruz del medio, cuando salió se dio cuenta de que no iba a morir él en esa cruz, sino que alguien tomó su lugar. ¿Y quién tomó el lugar de Barrabás? Jesucristo. Como una señal de la eficacia de su obra, que Él murió por aquellos que no merecían, indicando que Jesús es el don inmerecido que murió por ti y por mí. O sea, Barrabás tuvo la gran oportunidad de elegir seguir a Jesús y serle agradecido por el resto de la vida, pero habiendo sido inmerecidamente salvado, rechazó a Jesús. Ahora, ¿qué hizo Pilatos con respecto a Jesús? Pilato admitió la inocencia de Jesús a la multitud. Con esto quiso pasar por aquellas personas la responsabilidad de la muerte de Jesús. O sea, Pilato, ¿qué hizo? Transfirió esa responsabilidad a la multitud. Incluso la esposa le mandó una nota y le dice: no tengan nada que ver con ese justo. Un pedido imposible de ser atendido porque nadie puede dejar de involucrarse con Jesús. La Biblia dice que todos los seres humanos están involucrados con Jesús, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todos necesitamos saber esto, hermanos, todos. Tenemos que hacer una decisión por el Señor Jesús. Pregúntate si es el foco de nuestro tema de hoy. Si en el pasado encontramos a personas que rechazaron a Jesús, ¿yo voy a repetir la historia? Y la multitud dijo: crucifícale, crucifícale. Y algo más, hermano, y eso es, diría, la irracionalidad humana en su máxima expresión. Cuando esa multitud que estaba gritando, y muchos de los que estaban allí habían sido sanados por Jesús, sin embargo gritaban ahí en forma realmente incomprensible: crucifícale. Pero lo más terrible es que la multitud dijo: que su sangre sea sobre nosotros. Y esa frase patentó el destino de todas esas personas. Y muchos de ellos fueron asesinados por Barrabás posteriormente. Quiero, hermano, enfocarme al final de nuestro tema esta mañana viendo un detalle importante sobre Pilato. Pilato, el procurador romano. Yo quiero traer aquí a un antecedente. Pilato había ya decidido soltar a Jesús. Y una frase de la multitud lo detuvo.
Y esa frase determinó su destino. ¿Qué frase dijo? ¿Qué frase escuchó más bien de la multitud? Si sueltas a Jesús, no eres amigo de César. Y eso lo detuvo. Y yo les voy a contar por qué. Escuchen, hermanos, este dato histórico. El emperador Tiberio era conocido por la severidad con la que trataba a sus adversarios, por lo que ser tildado de no ser amigo del César era muy peligroso. Con esta amenaza quizás los judíos querían que Pilato recordara lo que le había pasado a Sejano, su amigo. Sejano tenía una estrecha relación con Tiberio, el emperador, y le recomendó nombrar a Pilato procurador de Judea. O sea, Pilato estaba allí gracias a ser amigo del César. Parece que luego Sejano no supo manejar su amistad con el emperador y en ocasiones daba la impresión de que no era completamente leal, y Tiberio le retiró su apoyo y el Senado lo condenó a morir. Así acababa la persona que perdía la amistad con el César. Y Pilato sabía eso. Por otro lado, ser tenido amigo del César era una especie de título honorífico, otorgado en reconocimiento al servicio en favor de Roma. Que Pilato quería ser considerado como un amigo del César, nadie lo niega. En el Museo de Israel se exhibe la conocida piedra de Pilato, que contiene una inscripción en la que aparecen juntos el nombre de Tiberio y el de Pilato. Eso significa que Pilato logró mantener su amistad con el emperador. Pero eso significa que por ambición de ser amigo del César, lo llevó a cometer la injusticia más atroz que alguna vez haya sido perpetrada en el universo, rechazando liberar a Jesucristo y dando la autorización para que lo crucificaran. ¿Por qué? Porque quería mantener su amistad con el César. Yo les pregunto, ¿a quién pertenece tu amistad? Nos sentimos aptos de tildar de cretino a Pilato, mientras emulamos su conducta en cada instante. La epístola de Santiago dice lo siguiente: ¿no saben ustedes que ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Parece que nosotros nada hemos cambiado, solamente hemos cambiado el sustantivo César por el mundo. Por eso el llamado del Evangelio es: vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y la prosperidad vendrá a ti. De acuerdo con el historiador Eusebio, Pilato acabó suicidándose. No encontró paz en su amistad con el César. Jesús dice: mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Ahora podemos entablar una hermosa relación de amistad con nuestro Creador. Entonces la pregunta es, ante este testimonio de la historia, ¿qué vas a hacer tú con Jesús? ¿Tú quieres confirmar tu amistad con el Señor? Y yo quiero irme de Rancagua haciendo este llamado. Es un llamado muy solemne. Es un llamado muy necesario. Que a la luz de todo lo que hemos dicho, nosotros necesitamos tomar una determinación ahora. ¿No les parece?
Yo quiero invitar a mi hija que está acá conmigo, a Carlito. Ellos van a cantar. Y mientras ellos cantan, todos aquellos que necesitan decir, Señor, yo quiero irme de este lugar confirmando mi amistad contigo. Yo quiero aceptarte a ti en mi vida, en mi corazón. Y si usted determina eso, yo le rogaría que si usted se pusiera de pie donde está, dé testimonio y venga aquí al altar de Dios, porque yo necesito hacer una oración para cerrar esta semana. ¿Les parece? Así que mientras ellos cantan, ponte en pie y ven al altar de Dios.